Hace ya tantos años fue que un gran número de jóvenes, hartos de todo, hartos de la vida y hartos de las personas que los rodeaban, tomaron la decisión de dejar todo atrás, dejar sus vidas pasadas y renunciar y divorciarse de la sociedad humana. Eran un grupo de 27 personas. Aunque todos tenían sus diferencias, tenían en común el asco a la sociedad. Muchos fueron víctimas de acoso escolar y rechazo en sus épocas de estudiantes. Otros tenían pésimas relaciones con sus familias. Había quienes en sus trabajos eran vistos como bichos raros, y había otros quienes tenían presión económica tras tener un trabajo mal pagado. Pero a todos los unía algo: odiaban a la sociedad. Habían desarrollado resentimiento al mundo entero. Se convencieron de que solo lo que estaba dentro de su grupo era lo único que estaba bien. Los 27 jóvenes adultos terminaron organizándose y reunieron las herramientas y recursos necesarios para iniciar de nuevo. Esta vez, en medio de la naturaleza. Viajaron lo más lejos posible de cualquier rastro de civilización, y una vez en el punto al que querían llegar, empezaron a trabajar arduamente. Talaban árboles del bosque para poder levantar cabañas y cercos. Se hicieron con el poder de algunos animales para poder tener un ganado. Consiguieron semillas de distintos vegetales para crear un cultivo propio. En semanas lograron construir su primera cabaña. Ayudó mucho que uno de ellos fuese arquitecto. Tras varios meses y unos años, habían logrado levantar unas cuantas cabañas, un campo de cultivos, un granero y corrales para sus animales. Ya habían pasado 5 años desde su separación de la civilización. Para ese momento, habían perdido 6 integrantes. Solo quedaban 21, pues los ataques de animales salvajes e infecciones amenazaron con poner fin a su sueño. Pero las 21 personas siguieron firmes a su objetivo, sin olvidar, claro, a sus amigos caídos. Pero pronto, las rivalidades y diferencias empezaron a apoderarse de ellos. Se terminaron formando 2 bandos, y tras un tiempo de tensiones y batallas, uno de los bandos venció al otro. Pero tras el conflicto, solo quedaban 10 integrantes. Los 11 fallecidos fueron arrojados a una hoguera que ardió toda una noche. Los años pasaron y las cosas empezaron a mejorar. La pequeña comunidad ya contaba con un pozo, mayores cultivos y ganado, y habían fabricado armas y flechas para cazar animales cercanos. Pero también empezaron a practicar la caza a personas que pasaban cerca de su poblado. Uno de los integrantes mostró un carisma y un liderazgo que convenció y animó al resto a seguir todo lo que dictase. El integrante los convenció de que ellos eran lo mejor del mundo y que todo lo que sea exterior a su poblado es dañino. En una ocasión, agarraron a un viajero que se acercó a su villa por curiosidad. Los enfurecidos pobladores, resentidos con el mundo exterior, agarraron y ataron al indefenso explorador a una columna de madera. La llenaron de ramas y leña, y acto seguido arrojaron una antorcha para hacer arder al indeseado visitante. Los gritos de agonía estimularon los oídos de los siniestros pobladores por minutos, hasta que su víctima falleció. En otra ocasión, 5 viajeros se quedaron varados en medio de una carretera cercana a la aldea. Uno de los residentes atrajo a los 5 individuos al poblado, convenciéndolos de que los ayudarían. Pero al llegar a la villa, todos los 10 pobladores, armados con lanzas y cuchillos, atacaron con brutalidad contra los nuevos visitantes. No pararon de clavar las hojas de sus armas en la carne de sus presas hasta que éstas dejaron de gritar, mientras que la tierra del suelo se teñía de rojo. Acto seguido, colgarían los 5 cadáveres en las cabañas de su sanguinario territorio. Los años pasaron y esa locura de los resentidos residentes no hacía más que empeorar. Era siempre darle caza a gente de afuera, a la que veían como un peligro, como gente terrible que debía ser exterminada. Llegaban a practicar canibalismo con la carne de las víctimas que masacraban. En otras ocasiones, hacían adornos con los huesos para decorar su tétrica villa. Aquel poblador, que convenció a todos de que el mundo exterior era terrible,
fue adorado por el resto como un dios, una deidad, el líder que debían seguir y cumplir toda orden que dictase. Un día, vieron a lo lejos de la villa a otro explorador que se acercaba a sus tierras. Los 10 pobladores armados, con sus rudimentarias armas blancas, se preparaban para recibir con brutalidad a su nueva víctima. Por su parte, el visitante horrorizado vio un montón de gente decaída físicamente, llenos de arrugas, vello corporal desalineado y malcrecido, una dentadura podrida, ropa sanguinolienta y tan manchada de suciedad como de la sangre de otras víctimas. Todos gritaban y reían mientras se acercaban a su potencial presa. Pero el aterrorizado explorador, captando las claras intenciones de la gente tan sucia y podrida, sacó de inmediato una pistola y disparó a quemarropa a la multitud. Mientras 6 caían muertos al piso, los otros 4, entre ellos el líder, corrían intentando escapar de las balas. El visitante resultó ser alguien entrenado en armas de fuego y defensa personal, y decidido se adentró en la villa para cazar a los 4 restantes. Uno de ellos corrió contra el explorador, con una lanza listo para acabarlo, pero el indeseado visitante disparó con rapidez al perturbado pueblerino, quien cayó muerto al piso. Quedaban 3, y esos 3 estaban escondidos en una de las cabañas, desesperados y tristes de que aquel proyecto que iniciaron ya hace tantos años se terminaría por destruir. El líder mandó a sus 2 únicos seguidores a acabar con el intruso, pero estos se negaron por miedo a morir. El enojo del líder fue tal que arremetió contra uno de ellos, golpeándolo con fuerza, mientras el otro seguidor lloraba con impotencia. En cuestión de minutos, el líder mató a su seguidor a golpes. Acto seguido, se acercó a su único seguidor para pronunciar lo siguiente: solo quedamos tú y yo, y de mi lado no te irás jamás, pero no importa, tú y yo aún podemos levantar lo destruido. Recuerda que nos tenemos entre nosotros, nadie más. El mundo exterior no vale nada, la gente de ahí es cruel, solo podemos confiar entre nosotros. Terminó de decir el líder, con una desesperación y frialdad, a su único seguidor. El seguidor solo se alejaba mientras lloraba, y la ira y descontrol del líder fue tanta que con su daga apuñaló al penúltimo habitante. El líder, arrepentido de sus acciones, salió de la cabaña queriendo acabar con el intruso, pero por más que lo buscó, ya no estaba. Solo había 9 cadáveres en una ya extinta aldea. Con tristeza de ver que sus sueños ya estaban acabados, el último integrante de aquel grupo de jóvenes, cansados de la sociedad, tomó su propia daga y la clavó lo más que pudo en su cuello, muriendo segundos después, dejando sin vida la villa. Si un día vas por aquella carretera, puede que cerca de ahí te encuentres con lo que en un inicio fue un proyecto de vida, una idea para hacer realidad el sueño de 27 jóvenes que querían crear su propia utopía, que querían escapar de la cruel civilización, y se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla rural.